poder expresar la palabra del Señor. Bueno, hermanas, quiero agradecerles por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes. Saben que son hermanas que las quiero mucho, que las tengo en el corazón. Y gracias por haberme invitado, por haberme dado el privilegio de poder compartir esta enseñanza preciosa de la palabra del Señor. Chicas, me aparece un cartel que no sé cómo dice, está en inglés. Por supuesto que no puedo leer inglés, pero me sale God, it. Como, ¿Qué como otra palabra más? entendido, ¿no No sé, tenés que poner? no tengo ni idea. Si aprieto una y me borro, vuelvo a aparecer, chicas. Si sale un cartel en rojo, apretá No, el del lado. me sale a mí un cartel, se ve que es mío nada más. Bueno, yo aprieto, no sé lo que dice, chicos. A ver, si no me voy. Ah, no me fui, ahí está. Se ve que como lo hemos instalado ahora, algo me estaba diciendo, pero estaba en inglés, así que no sé nada. Bueno, hermanas, vamos a empezar. Antes de empezar, como saben, yo siempre me pongo muy nerviosa, así que voy a aprovechar a orar para que el Señor realmente me dé la paz que viene de Él y poder expresarle lo que el Señor nos ha enseñado ahora en esta tarde. Así que las invito a orar, hermanas, nuevamente y le pedimos la guía al Señor. Padre eterno, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque ahora podemos estar juntas para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias porque nos has dejado ejemplos tan importantes en tu palabra, Señor, para que nosotras podamos seguir, testimonios tan vivos, Señor, para que nosotros podamos imitar y por sobre todas las cosas, Señor, poder conocerte más y saber que tú eres inmutable, que nunca cambias y que lo que haces en la vida de una persona que se entrega a ti, Señor, es maravilloso. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento en el que podemos aprender de la vida y el testimonio de Samuel. Y te pedimos, mi Señor, como decían mis hermanas, que no seamos solamente oidoras de tu palabra, sino hacedoras. Gracias, Padre, por este hermoso momento, este privilegio que tenemos de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Nos dejamos en tus manos y rogamos tu bendición para cada una de nosotras, mi Señor. En el nombre de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, vamos a empezar con Samuel. Yo me acuerdo cuando Yuji me invitó, me dijo, ¿podés tomar Samuel? Dije, bueno, buenísimo. Es muy linda la vida de Samuel. Y la verdad que nunca me hubiera imaginado todo lo que he podido aprender acerca de su vida y su testimonio. Así que yo les voy a invitar para que empecemos. Son varios versículos, vamos a ver si los podemos leer todos, si no lo vamos a ir resumiendo, para poder conocer un poco más a ese Samuel que dejó en la palabra de Dios una marca muy importante para todo el pueblo de Israel y por supuesto para nosotras también. Las invito para que leamos en Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Por qué empezamos ahí? Porque ahí se empieza a nombrar a Samuel y vamos a sacar algunos puntos importantes de su vida. Eh, si quieren, para no leer tanto, le vamos a ir haciendo como una especie de resumen y después vamos a ir a los versículos más importantes. En el capítulo 1, cuando se habla acerca del nacimiento de Samuel, aparecen los personajes principales que son Ana y Elcana, y también hay otras mujeres más que porque Elcana, el esposo de Ana, tenía poligamia, tenía más de una esposa, por lo tanto tenía más de un problema. Pero Ana era una mujer escogida con un propósito especial. Él la amaba, pero Ana era estéril. La segunda esposa que tenía el Cana era una mujer que la atribulaba y la atormentaba. Por lo tanto, le hizo la vida bastante difícil. Pero lo bueno es que a pesar de la dificultad, ay hermana, espérenme un poquito que se me va a apagar la computadora. Espérenme que la Paula no me dejó el cargador. ¿Me pueden esperar un segundito, por favor? Señor, podemos. Bueno, como decíamos, Ana era una mujer que era atribulada por la esposa también de su esposo y era atormentada, pero ella había algo que tenía que era muy especial. ¿Qué es lo que era? Si nosotros vamos a conocer un poco más la historia, tanto de Ana como del Cana, ellos venían del pueblo levita. Entonces ellos eran una familia que realmente era obediente a Dios y que conocía a Dios y que servía a Dios. Era un pueblo especial. Ellos venían de ese tipo de familia. Por lo tanto, Ana y tanto el Cana, como dice en la escritura, iban al tabernáculo, miren, lo vamos a leer, que dice,
Si empezamos en el versículo 2, dice que él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los hijos de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todos sus hijos, cada uno una parte. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sus sacrificios, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, y así por lo cual Ana lloraba y no comía. El Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Por qué es importante este capítulo en la vida de Samuel? Porque si nosotros... Ahora sí. Bueno, continuamos nomás. Bueno, como veíamos en esta introducción acerca de Ana, veíamos que Ana había sido atribulada por la relación con Penina, estaba sufriendo porque era estéril, sentía que Dios no le respondía a su clamor, a su necesidad de tener sus hijos, por más que su esposo era especial con ella. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que cuando el Cana le dice: no te soy yo mejor que 10 hijos, yo busqué qué significaban esos números, y dice que los números 3, 7 y 10 significan algo completo. Era como decirte: no te sé yo mejor que muchos hijos, o sea, yo te soy más completo que cualquier otra situación. Entonces el Cana le daba a entender eso, que él era muy importante, ella era muy importante para él, y que él esperaba que fuera para ella igual. Pero sin embargo, Ana necesitaba que Dios le respondiera con respecto a tener un hijo. Como recién escuchábamos, era una familia que era del pueblo levita, y por lo tanto no era un pueblo que no conociera a Dios, ni una familia que no conociera a Dios, sino que eran entregados al servicio de Dios, eran especiales para el Señor. Por eso es que cuando ellos subían al tabernáculo, ellos estaban ahí, ofrecían sacrificios, pero Ana se dedica a hacer una oración muy importante en la cual Dios responde. Es cuando ella en su oración le dice al Señor, que para mí es de mucha importancia su oración, cuando dice: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice, no es una petición sin una respuesta. Ella le dice a Dios lo que ella le iba a dar. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense que cuando ella le dice que se acordare,
la palabra acordarse, es como que en su oración le dice, por favor, préstame especial atención a esta petición. Era que ella le rogaba al Señor que por favor le respondiera en esa petición tan especial. Y no solamente le dice, dame un hijo y nada más. Ella le dice que cuando ella tuviera ese hijo varón, se lo iba a entregar para él. Fíjense que en el Antiguo Testamento, tanto el libro de Números, habla de cómo iba a ser el nazarerato de una persona. Era una persona que iba a ser por un tiempo determinado, dedicado solamente a la palabra de Dios, al servicio de Dios, y era especial y apartado para él. Ana entrega a su hijo para que toda su vida sea apartada para Dios. No era un lapso de tiempo, era toda su vida. Y Dios le concede la petición de su corazón. Fíjense que ella le dice que cuando, siguiendo en el capítulo, habla de que ella lo sube y lo entrega a Samuel al servicio de la casa de Dios en el tabernáculo. Lo lleva cuando ya es despejado. Yo me imagino que la escritura no lo dice, ¿no? Pero uno como mamá lo piensa, que todo ese tiempo en el que Ana estuvo con Samuel, estuvo instruyéndolo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque en su casa, su familia, era levita. Entonces le enseñaba desde chica la palabra. Porque yo me imagino, hermanas, ¿no? Si Samuel se hubiese presentado solito, así desde chiquito, en el tabernáculo, si no hubiera conocido, tiene que haber pensado que iba a ser un abandono. Pero él desde chiquito fue instruido en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, y cuando llega al tabernáculo va para servir a Dios, desde pequeñito. Son puntos muy importantes en la vida de Samuel, porque era un niño que desde chiquito fue consagrado para las tareas del tabernáculo. La tarea de Ana fue impresionante. Ana oró, Dios le respondió y Ana cumplió. Y no solamente eso, sino que ese hijo que entregó para el servicio de Dios, Dios obró en la vida de Samuel de una manera muy especial. Si nosotros vamos a ir viendo en las siguientes partes, ¿no? Samuel no solamente fue alguien que sirvió en el tabernáculo y estuvo ahí, sino que fue un sacerdote, fue juez, y fue alguien que realmente administró tanto la palabra de Dios al pueblo de Israel, que fue uno de los primeros predicadores itinerantes, como lo dicen algunos libros. Quiere decir que fue uno de los primeros sacerdotes que salían del tabernáculo e iban hacia las ciudades más importantes cercanas a llevar la palabra de Dios. Y Dios lo usaba, todo el tiempo Dios lo usaba. Por eso es importante cuando nosotras estudiamos acerca de la vida de Samuel, de tener ese testimonio de él muy aferrado a nosotras, de que fue sumamente fiel a la palabra de Dios. Dice que cuando llega al tabernáculo y él empieza a crecer y oficia junto con el sacerdote Elí, los hijos de Elí también estaban ahí, pero los hijos de Elí no eran obedientes, eran hombres que tenían muy mal testimonio a pesar de ser hijos del sacerdote. Y Elí estaba, y Samuel estaba con Elí. Si nosotros nos adelantamos, después en algún momento, veamos si quieren en el capítulo 1:21, donde Ana ya lo dedica a Samuel al servicio del Señor, en el capítulo 2, la oración de Ana que describe muchas cosas muy importantes, pero vamos a ir al capítulo 3, donde ya Samuel está junto a Elí, y el Señor lo llama a Samuel. En el capítulo 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Acá hay muchos puntos para ver acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento tenebroso, diríamos espiritualmente, porque estaban muy lejos de ser obedientes a la palabra de Dios, de escucharlo o de querer acercarse a Dios. El pueblo de Israel estaba pasando un mal momento. Elí era un buen sacerdote, pero sus hijos eran de muy mal testimonio, por lo cual también eso influenciaba en que el pueblo no quería saber nada con llegar a la presencia de Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dice, y aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y empieza Dios a hablarle a Samuel. Y Samuel escucha, fíjense que cuando, un punto muy importante acá para tener en cuenta, que Dios no le habló a un siervo que no tuviera comunión con él. No le habló a alguien que no estuviera cerca de él. No le habló a alguien que no tuviera temor de él. Le habló a Samuel, quien estaba dispuesto y siempre en la casa de Dios para poder aprender su palabra. Por eso es que Samuel tenía un corazón dispuesto para oír. Por eso es que en este momento cuando Dios le habla a Samuel, Samuel responde y le dice, heme aquí. A partir de este momento es cuando Dios le empieza a hablar a Samuel. Habla de una profecía de lo que le iba a pasar a Elí y a sus hijos. Y adelantamos un poco los versículos y vamos a leer en el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, respóndeme, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que Dios te habló. Elí sabía que Dios le iba a hablar algo muy importante. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. También Elí conocía que Dios era severo y que su palabra se iba a cumplir. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Mire, es muy importante saber de que acá en este momento, o sea, Samuel ya no era un niño, ya era un joven, y que estaba obediente y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y era tan temeroso de Dios que no encubrió ninguna de las palabras que Dios dijo que le iba a hacer cumplir con respecto a Elí. Fíjense, hermanas, de que prefería decirle a Elí todo lo que había pasado y no ocultar una palabra de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Samuel tenía un corazón dispuesto a oír y obedecer la palabra de Dios y no tenía temor de fallarle, se no quería fallarle a Dios, tenía un temor de no fallarle. Es tan importante porque el corazón de Samuel era un corazón íntegro y dice que no dejó caer ni una de sus palabras, no dejó de responder ni una de sus palabras. Dice, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Era tan fiel Samuel que prefería siempre serle fiel y obedecer a Dios y no temer al hombre. Dice, en esta época, como les decía más temprano, ¿no? que en esta época Israel vivía una vida espiritual muy tenebrosa, pero Dios lo usó para poder hacer que su pueblo volviera a sus pies. Bien, vamos a continuar. Dicen que Samuel tuvo dos hijos, ¿no es cierto? Samuel tuvo dos hijos, uno era Joel, y el otro no me acuerdo, puse por acá. Chicas, tengo apuntes por todos lados, perdónenme. Uno de sus nombres está en el capítulo 8, versículo 8, del 1 al 22. Bueno, hay muchas cosas en el medio. Perdónenme que estoy un poco nerviosa y parece que se me desordenara todo. Pero ¿cuál es lo importante que nosotros tenemos que ver en el testimonio de Samuel? Samuel era tan temeroso de Dios porque lo conocía verdaderamente. Si nosotros aplicamos esta enseñanza de Samuel para nuestras vidas, si nosotras realmente conocemos al Señor Jesucristo, con todo lo que Él hizo por amor a nosotros tenemos que ser más que obedientes a su palabra y ser tan temerosas como lo fue Samuel de la palabra de Dios. Dios usó a Samuel en muchas etapas de la vida de Israel. Entre las etapas de la vida de Israel hubieron muchas situaciones muy feas. Como decíamos, los hijos de Elí eran hijos rebeldes, hacían cosas muy malas.
describe en la escritura todo lo que ellos hacían, pero nosotros nos vamos a poner en pie nada de lo que ellos hicieron, sino vamos a ver que también Samuel, que tuvo sus dos hijos, esos dos hijos tampoco fueron agradables delante de los ojos de Dios. Uno de los puntos débiles que tuvo Samuel fue que él no supo llevar a sus hijos a la presencia de Dios. Uno no los puede juzgar porque uno no sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Y uno muchas veces piensa, ¿y si me pasara a mí? Dios le habló de tal manera a Samuel, pero Samuel no fue sabio en llevar a sus hijos, a sus propios hijos, a la presencia del Señor, y a que fueran temerosos. Y es un punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en nuestras vidas con respecto a nuestros hijos. La mayoría de las hermanas que estamos aquí presentes tenemos hijos, y yo creo que todas tenemos el temor de que nuestros hijos se aparten del camino del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón tan dispuestos de aprender de la palabra de Dios y ponerla como real en nuestras vidas todo el tiempo y clamarle al Señor por nuestros hijos para que no pase una situación como esta. Los hijos de Israel, está bien que Israel llevaba todo un tiempo de desobediencia, de desórdenes y de muchas situaciones y también veían mal testimonio, por lo tanto por ese testimonio no querían ellos acercarse al pueblo, a Dios. Es muy difícil esta situación. El pueblo de Israel se rebeló y no quiso que Dios fuera más su rey. En los capítulos 7, 8, hay muchos versículos que hablan, en el capítulo 7 principalmente, vamos a buscar el versículo 3 al 5, cuando Samuel se dirige al pueblo que estaba con una amargura de ánimo muy grande, el pueblo estaba rebelde contra Dios, y cómo Samuel fue instrumento en las manos del Señor en este momento. Vamos a buscar los versículos 3, que dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Habían pasado muchas situaciones en el pueblo de Israel que ya se había desviado de tal manera que ya no eran agradables delante de los ojos de Dios. Pero sin embargo, Samuel, como instrumento en las manos del Señor, fue y le habló al pueblo de Israel, invitándolos a que se arrepintieran, que volvieran su corazón a las manos del Señor. Dice, entonces los hijos de Israel obedecieron a las palabras de Samuel y quitaron a los Baales y a Astarot, sirviendo solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjense que Samuel, a pesar de que él no pudo llevar a sus hijos a la presencia del Señor, hermana, espérenme que no sé qué me ha pasado con la tablet. Un momento, por favor. Bueno, no sé qué me pasa, chicas, con esto. La tecnología no es muy fuerte y me está abandonando. Volvamos al punto de la palabra del Señor. Samuel le pide al pueblo que se aparte de sus pecados y que se vuelvan a la presencia de Dios. Y Samuel juzga. Ahí, como hemos visto, Samuel no solamente ya era sacerdote, no era solamente alguien que era profeta, sino que también era juez del pueblo de Israel. Y Samuel intercede y salva al pueblo de Israel de los filisteos y los lleva a estar de nuevo en la presencia de Dios. Pero Israel, a pesar de todo lo que él veía acerca de la vida de Samuel y de sus hijos, ellos estaban por ahí muy confundidos con todas las cosas, prefieren tener un rey de carne y hueso, un rey al que ellos pudieran ver, porque a Dios no lo veían, porque sus pecados los habían apartado de Dios. Sus ojos no lo podían ver al Señor porque estaban en pecado, por más que en el capítulo 7 se arrepienten, son librados de los filisteos, pero tenían un corazón medio rebelde para con Dios. Entonces en ese momento es como que el pueblo de Israel dice, no, nosotros queremos un rey como todas las naciones que están a nuestro lado. Y hay un versículo que realmente a mí me dio mucha pena, mucha tristeza cuando lo leí. Es en el capítulo 8, versículo 7, cuando dice, lo tenemos acá, dice, vamos a leer unos versículos antes. Vamos a leer desde el versículo 4.
Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y volvieron a Ramá para ver con Samuel. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel se estaban portando muy mal. Sus nombres eran Abías y Joel. Entonces los ancianos se reunieron para ir a decir qué es lo que estaba pasando. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de tu pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjense qué tristeza que tendría Samuel, siendo que él tenía un corazón tan entregado a la palabra de Dios y a obedecerlo, ver cómo el pueblo no lo quería ver a Dios y preferían ver a alguien de carne y hueso. Fue un dolor muy grande para Samuel, pero Samuel fue obediente, no al pueblo, sino a Dios. Cuando Dios le dijo, ve y escucha lo que el pueblo te va a decir, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Es una tristeza muy grande cuando uno siente, ¿no?, que va y les predica al Señor y prefieren otras cosas y dejar al Señor de lado, ¿no? Esto es lo que le pasó a Samuel. Samuel dijo, qué triste que el pueblo prefiera un rey humano y dejar de lado al Señor. Es uno de los, como dice uno de los puntos que estaba estudiando, Samuel fue el que pudo ver desde el pueblo de Dios, que era pasar de ser un pueblo dirigido únicamente por Dios a una monarquía humana. Y tiene que haber sido muy triste para Samuel. Miren, como nosotros estábamos escuchando al principio, desde el vientre de la madre, Samuel fue moldeado para ser sacerdote, para ser juez, para ser profeta, para ser consejero y para ser un hombre de Dios. Imagínense lo que él sintió cuando el pueblo de Israel dijo que preferían tener un rey y dejar de lado al Dios Todopoderoso. Fue un siervo fiel. Todo lo que Dios le pedía lo hacía. Y él quería ser todo el tiempo de su vida alguien útil y fiel al Señor. Este versículo demuestra cuánto dolor le dio a Samuel ver que el pueblo lo estaba rechazando a Dios. Fue impresionante ver cómo Samuel fue realmente, genuinamente fiel toda su vida a Dios. Realmente nosotros tendríamos que tomarlo como ejemplo cuando muchas veces a nosotros nos hablan mal de nuestro Señor o se burlan de nuestro Señor. Cómo nos duele, ¿no? Pero hay que seguir con la firmeza que tuvo Samuel. Orar, clamar, escuchar, pero después predicar y invitar a la persona que se arrepiente. Dios lo pudo usar a Samuel solamente porque él estaba genuinamente dedicado a él. Escuchaba las instrucciones de Dios y dejaba todo bajo su control. Cuando Dios le dijo, ve y escucha lo que el pueblo te ha de decir, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, ¿qué es lo que hizo Samuel? Dejó absolutamente todo en las manos de Dios. Dejó todo en sus manos. Él sabía que Dios lo había permitido y por algo lo estaba permitiendo. Samuel fue utilizado por Dios para pasar esa transición de un pueblo trivial, gobernado libremente por Dios, a ser un pueblo que tenía un rey monarca. Y también Samuel fue alguien que ungió a los dos reyes que gobernaron sobre Israel. El primer rey, cuando este pueblo se rebela contra Dios porque dice, no quiero escuchar más lo que Dios me tiene que decir, quiero a alguien que me vea de carne y hueso, que yo lo pueda ver, con el cual me pueda gobernar, va y lo elige. Dios le dijo quién iba a ser y que fue Saúl. Dios usa a Samuel para ungir a Saúl. Saúl fue un buen rey y no fue un buen rey. Pero Dios también tenía preparado al segundo rey y lo usó a Samuel para que fuera y ungiera al rey David, que estuvo conforme al corazón de Dios. En todo este tiempo nosotros estamos viendo que Samuel fue un instrumento precioso en las manos de Dios para darle al pueblo de Israel lo que necesitaba, lo que pedía y también las consecuencias de las decisiones que tomaron. Dice que fue el último y el más efectivo de los jueces de Israel, porque después como sus hijos, los hijos de Samuel, no fueron obedientes, no hubieron más jueces. Directamente pasaron a tener un rey. A Samuel se lo nombra en distintas partes de la escritura. Yo pensé que solamente era en Samuel, pero no. Lo tenemos también en Salmos, lo tenemos en, si no me equivoco, en Jeremías, y lo tenemos en la Galería de la Fe. Yo las voy a invitar a que leamos Salmos 99:6.
No, me parece que así. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Fíjense que en el Salmo también hablaba de cómo ellos invocaban a Dios y Dios les respondía. Y el otro texto que también se lo nombra es Jeremías 15:1, que dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría en mi voluntad con este pueblo. Échalos en mi presencia y salga. Fíjense que este texto habla de la historia de Jeremías, ¿no? Pero habla de lo importante, que dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, sino échalos y sácalos de mí. Y en el otro texto que hablas es Hechos 3:24, 13:20 y Hebreos 11:32. Y el último versículo en que se habla en el libro de Samuel es cuando él muere, que ni siquiera se dice cómo muere Samuel, que es en 1 Samuel 25:1. Miren, hermanas, viendo un pantallazo así tan rápido de la vida de Samuel, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que Samuel estuvo toda su vida, como su mamá lo había prometido, que iba a ser un nazareo para Dios, estuvo toda su vida consagrada, oyó completamente la palabra de Dios, obedeció todo a sus palabras, fue sacerdote, intervino ante Dios por el pueblo, fue juez, fue siervo, fue alguien que amaba a Dios con todo su corazón, hasta los últimos días de su vida. Sufrió todas las rebeldías del pueblo de Israel. Lo invitaba al pueblo de Israel que se arrepintiera de sus pecados. Y fue un hombre que realmente dejó un testimonio y una marca muy importante en la vida no solamente de todo Israel, sino de nosotros también. Es muy importante que nosotros podamos entender que Samuel fue hijo de oración, promesa cumplida y testimonio vivo para nosotros. Nosotras, si podemos tomar el ejemplo de Samuel, somos mujeres apartadas por Dios desde el día que hemos creído en el Señor Jesucristo, siervas al Señor porque le servimos, siempre y cuando tengamos un corazón sincero, amoroso delante de Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, vamos a poder ser ese instrumento como lo fue Samuel. Tenemos que tener una vida como mujeres de poder llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios y tomar en cuenta este punto débil que tuvo Samuel, porque todos fueron puntos buenos, pero también tuvo su punto débil, que podamos tener nosotros en cuenta de que podamos llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Como la vida de Samuel fue un hombre que estuvo a los pies de Cristo, nosotros también, de Dios, nosotros estamos a los pies de Cristo. No nos podemos apartar. ¿Cómo vamos a poder testificar al Señor si nos apartamos de Él? ¿Cómo vamos a poder hablarle a alguien del Señor si no lo tenemos en nuestra vida? ¿Cómo vamos a convertir a un corazón que predicamos en la calle si no tenemos una vida a los pies del Señor? Una vida en comunión con el Señor. Si nosotros no tenemos una entrega verdadera al Señor, no vamos a poder predicar a nadie. Bueno, Dios nos podría usar, porque pudo usar miles de cosas para que su palabra llegara. Pero qué triste sería que no seamos esos instrumentos que el Señor quiere que seamos, como lo fue Samuel. Que tengamos una vida totalmente ordenada delante de Él. Que así como Samuel le pidió al pueblo que apartara todas aquellas cosas que eran malas delante de Dios y que se arrepintieran de sus pecados, si nosotros tenemos algo que arreglar en nuestra vida, que lo podamos arreglar para que podamos ser instrumento en las manos del Señor. Nosotros no podemos testificar de un Dios vivo y verdadero si nuestro corazón no está pegado a Él. No podemos testificar de lo que hizo en nuestra vida si realmente no vivimos lo que fue una salvación. Yo le agradezco al Señor que tocó mi corazón hace muchos años atrás y cambió mi vida. Yo le agradezco tanto al Señor que transformó mi vida y que me da la esperanza de poder volverlo a ver y de sentir su amor todo el tiempo. Saben que todo eso que yo siento por el Señor hace que mi boca no se cierre. Por lo tanto, viendo el testimonio de Samuel y viendo el testimonio de muchos otros héroes de la fe, como lo dice la Galería de la Fe, ¿cómo no me voy a inspirar yo también si el Señor hizo tanto por mí? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no llevar a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos a los pies del Señor? Teniendo un ejemplo tan fiel como fue el de Samuel, que nosotros también podamos seguirlo al Señor de esa manera. Miren, hermanas, aquellas que han conocido que Dios amó de tal manera que dio su vida para darnos vida, si hay alguna hermana que todavía no conozca lo que el Señor Jesucristo hizo para darnos salvación,
es importantísimo que podamos saber de que Él es el Hijo de Dios, que vino, que murió, que resucitó, que no está muerto, que está vivo, que intercede por nosotros y que tuvo que pagar el precio más alto, el precio más caro para darnos vida. Es el Señor Jesús. Él tuvo que morir por nuestros pecados, Él tuvo que pagar esa culpa de mis pecados delante del Padre, Él tuvo que interceder para que yo no tuviera una muerte eterna. Él me da vida, porque yo creo lo que su palabra dice. Dice que el que en Él cree no se perderá, sino que la vida eterna va a estar con Él. Miren, hermanas, uno no puede hablar de Dios si no lo conoce. Uno no puede pasar eh, de una vida de pecado a la presencia de Dios, porque nada inmundo puede presentarse delante de Él. Yo las invito, hermanas, a que analicemos nuestras vidas en todo lo que tenemos en cuenta, si algo hemos fallado, si en algo estamos fallando, que podamos arreglar nuestras cuentas delante del Señor, así como le pidió Samuel al pueblo de Israel, arreglar toda nuestra vida para que realmente podamos ser instrumento en sus manos, como lo fue Samuel. Samuel dejó un legado muy importante en todo el pueblo de Israel y nosotros podemos dejar el legado del Señor Jesucristo en todas las personas que están alrededor nuestro. Que podamos tener como Samuel un corazón dispuesto y deseoso de obedecerle al Señor por sobre todas las cosas y de mirarlo a Él por sobre todas las cosas. No apartarnos cuando las cosas son difíciles, como le pasó a Ana, sino tener una vida con gozo y con paz y con paciencia en medio de la tribulación, sabiendo que el Señor va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante. Porque Él dice que por cuanto todos en Él creemos, somos llamados sus hijos y somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Él. Él no nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros. En medio de las dificultades más grandes, Dios puede responder nuestro clamor. Así que teniendo en cuenta este testimonio de Samuel, que sea un ejemplo para que nosotras podamos seguir mirando solamente a los ojos del Señor Jesucristo. Hermana, que el Señor las bendiga.